Con Donald Trump siendo ahora oficialmente el presidente electo de Estados Unidos, la gran pregunta es, ¿qué hará realmente? Y aunque podría ser imposible planear qué hará durante los próximos 4 años, sí tenemos una buena idea de lo que probablemente hará desde el día 1. De hecho, si retrocedemos el tiempo a esa entrevista de hace 11 meses con Sean Hannity, el presidente Trump dijo lo siguiente: Bajo ninguna circunstancia, ¿le prometes esta noche a Estados Unidos que nunca abusarías del poder como represalia contra alguien? Excepto el día 1. ¿Excepto? Está volviéndose loco. ¿A qué se refiere? Excepto el día 1. Quiero cerrar la frontera y quiero perforar. Eso no es represalia. Voy a ser, ¿sabes? Dijeron, no vas a ser un dictador, ¿verdad? Y yo dije, no, excepto el día 1. Estamos cerrando la frontera y perforando. Después de eso, no soy un dictador. Ahora bien, lo que probablemente estaba mencionando el presidente Trump en ese clip eran las órdenes ejecutivas del día 1. Estas son órdenes ejecutivas que se preparan con mucha anticipación para que un nuevo presidente pueda llegar, firmarlas y ponerlas en vigor el primer día de su administración. Y por supuesto, esto no es algo nuevo. De hecho, en su primer día en el cargo, Joe Biden emitió 17 órdenes ejecutivas que incluyeron detener la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, revocó el permiso del oleoducto Keystone XL, reingresó al Acuerdo de París sobre el clima y a la Organización Mundial de la Salud, emitió un mandato de uso de mascarillas en propiedades federales y otras medidas. Es bastante común que un nuevo presidente llegue y comience a tomar medidas rápidamente, emitiendo este tipo de órdenes ejecutivas preescritas. Ahora bien, hasta el momento, el equipo de transición de Trump no ha hecho pública ninguna lista oficial de órdenes ejecutivas que podrían implementarse el primer día. Sin embargo, hay bastantes pistas que se dejaron durante la campaña que podemos usar para armar lo que probablemente sucederá el día 1 de una segunda administración de Trump. Así que repasemos algunas de las declaraciones recientes que hizo el presidente Trump, así como miembros de su equipo cercano, para identificar las 8 acciones ejecutivas que probablemente tomará inmediatamente después de asumir el cargo. Para empezar, hablemos de la señora Caroline Levin. Ella es la portavoz del equipo de transición de Trump. Recientemente apareció en Fox News para discutir el plan del equipo de Trump para su primera semana de regreso en el cargo. Durante esa entrevista, confirmó que Trump todavía tiene la intención de emitir órdenes ejecutivas para abordar la crisis fronteriza, junto con otro conjunto de órdenes ejecutivas enfocadas en deportaciones masivas, la restitución de la política de permanecer en México, además de otras órdenes ejecutivas para facilitar la producción nacional de petróleo y gas, acelerando los permisos tanto para la fracturación hidráulica como para la perforación. Aquí hay un breve fragmento de esa entrevista en Fox News. Lo que puedo decirles es que este hombre ya está trabajando día y noche, mirando hacia enero del año 2025. Y conocemos la ética de trabajo del presidente Trump, que rindió frutos durante la campaña, y que lo llevará de regreso a la Casa Blanca, donde hará el trabajo desde el día 1 para el pueblo estadounidense. ¿Cuántas órdenes ejecutivas deberíamos esperar en la primera semana? Bueno, habrá decenas de ellas, se los puedo asegurar. Y habrá una reversión de todas las órdenes ejecutivas que Joe Biden y Kamala Harris firmaron para deshacer las políticas efectivas de la primera administración de Trump. Sabemos que Joe Biden firmó 94 órdenes ejecutivas en su primera semana en el cargo, todas ellas causando la crisis fronteriza y la crisis económica que han afectado al pueblo estadounidense en los últimos 4 años. Y por eso el presidente Trump fue reelegido, para revertir las decisiones de la administración Harris-Biden. En lo que respecta específicamente a la inmigración, el presidente Trump ha declarado en el pasado durante su campaña que reinstaurará el primer día su política de permanecer en México. Esa fue la política emitida durante su primer mandato que requería que los solicitantes de asilo permanecieran en México hasta que sus casos fueran procesados por un tribunal de inmigración en Estados Unidos. Esta política se implementó durante la primera administración de Trump. Fue rescindida el primer día de la administración de Biden mediante una orden ejecutiva, y ahora parece que regresará el primer día de Trump en el cargo con otra orden ejecutiva. Además de la política de permanecer en México, se dará inicio a las deportaciones masivas de migrantes ilegales en todo el territorio de Estados Unidos. Sobre este tema, hablando en un meeting en el Madison Square Garden justo antes de las elecciones, Trump dijo lo siguiente:
El primer día lanzaré el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos para sacar a los criminales. Rescataré cada ciudad y pueblo que ha sido invadido y conquistado, y meteremos a estos criminales sanguinarios en la cárcel. Los sacaremos de nuestro país lo más rápido posible. Y para acelerar la expulsión del Tren Aragua y otras pandillas salvajes como MS-13, que son igual de brutales, invocaré la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798. Piensen en eso. Así de lejos nos vamos. Esa era una época de ley y orden. Había leyes duras. Piensen en eso. La Ley de Extranjeros Enemigos de 1798. ¿Escucha eso, señor presidente de la Cámara? Prepárense para identificar y desmantelar todas las redes criminales de migrantes que operan en suelo estadounidense, y hay muchas. En esa misma línea, el presidente Trump ya asignó uno de sus primeros nombramientos al nuevo zar de la frontera, el señor Tom Homan, quien estará a cargo de todas las deportaciones de migrantes ilegales de vuelta a sus países de origen. El señor Tom Homan, exdirector de ICE, parece ser una persona que se tomará este trabajo muy en serio, como lo demuestra el intercambio que tuvo con AOC durante una audiencia, así como otro intercambio que tuvo con un periodista en 60 minutos. Escuchen ambos momentos. Escucho a mucha gente decir que hablar de deportaciones masivas es racista, que es una amenaza para la comunidad inmigrante. No es una amenaza para la comunidad inmigrante, es una amenaza para la comunidad inmigrante ilegal, en medio de una crisis histórica de inmigración ilegal. ¿Es posible llevar a cabo deportaciones masivas sin separar a las familias? Por supuesto que lo es. Las familias pueden ser deportadas juntas. Dependiendo de cómo se mida, ya sea en los últimos 4 años o en los últimos 30, hay literalmente decenas de millones de migrantes ilegales en este país en este momento. No se puede deportar a todos en el primer día. Es un proceso complicado que requerirá planificación, logística, autobuses, aviones, instalaciones de detención, entre otros. Sin embargo, Trump podría dar inicio a este proceso desde su primer día en el cargo, emitiendo una orden ejecutiva que invoque la Ley de Extranjeros Enemigos. Esto es algo que él mencionó durante la campaña. La Ley de Extranjeros Enemigos fue aprobada hace 226 años, en el año 1798. Esta ley permite al presidente en funciones deportar a cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense si esa persona proviene de un país con el que exista una guerra declarada, una amenaza o intento de invasión, o una incursión depredadora. Ahora bien, pueden imaginarse que el costo de una operación de este tipo sería elevado. Es decir, las estimaciones muestran que los contribuyentes estadounidenses ya gastan miles de millones de dólares al año para alojar y alimentar a migrantes ilegales. Pero incluso esa enorme suma podría quedar pequeña en comparación con el costo de deportar a millones o incluso decenas de millones de personas. Ante esa crítica, Trump dijo lo siguiente a NBC News. Y dije, ¿cómo vas a pagarlo? Él respondió, no es una cuestión de precio. Realmente no lo es. No tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los narcotraficantes han destruido países y ahora van a regresar a esos países porque no se quedarán aquí, no hay precio. Y eso es en cuanto a inmigración. El segundo tipo de orden ejecutiva podría estar relacionado con deshacer algunos de los mandatos ecológicos impuestos por la administración de Biden, o como Trump lo expresó de manera concisa en esa entrevista anterior con Sean Hannity, perforar, perforar, perforar. En otras palabras, Trump se ha comprometido a aumentar la producción de combustibles fósiles en Estados Unidos. Aunque no está claro exactamente qué podría hacer el primer día en términos de una orden ejecutiva, algunas opciones incluyen abrir la región ártica a la perforación petrolera. Podría revertir algunas de las protecciones ambientales recientes impuestas por la administración de Biden. Podría detener algunos proyectos de molinos de viento. Podría eliminar los objetivos de la administración de Biden que alientan a los fabricantes de automóviles a cambiar a la producción de vehículos eléctricos. También podría abolir algunos de los nuevos estándares ambientalmente amigables impuestos a las empresas estadounidenses. En cuanto a este último punto, para lograr un cambio de ese tipo, Trump necesitaría un líder relativamente fuerte para ocupar el cargo de administrador de la EPA. Para ello, ha elegido a Lee Zeldin. Zeldin es un republicano con 4 mandatos en la Cámara de Representantes, quien en 2022 se postuló sin éxito para gobernador de Nueva York.
Sobre por qué eligió específicamente a Zeldin como el nuevo administrador de la EPA, Trump declaró: Lee, con un sólido historial legal, ha sido un verdadero defensor de las políticas de América Primero. Asegurará decisiones desregulatorias justas y rápidas que se implementarán de manera que liberen el poder de las empresas estadounidenses, al mismo tiempo que se mantengan los estándares ambientales más altos, incluyendo el aire y el agua más limpios del planeta. Establecerá nuevos estándares para la revisión y el mantenimiento ambiental que permitirán a Estados Unidos crecer de manera saludable y bien estructurada. Asimismo, poco después de ser nombrado para el cargo, Lee Zeldin apareció en Fox News y dio al público estadounidense un adelanto de lo que espera lograr el primer día, así como en los primeros 100 días. Escuchemos. El día 1 y los primeros 100 días, tenemos la oportunidad de revertir regulaciones que están obligando a las empresas a luchar por mantenerse. Se ven forzadas a reducir costos internamente. Algunas están mudándose al extranjero. Para poder fortalecer la liquidez en la economía estadounidense, donde las empresas deberían esforzarse por crecer, expandirse aquí y tener la capacidad de exportar lo que producen, en lugar de exportar sus empleos o incluso a las empresas mismas. Hay regulaciones que la izquierda de este país ha estado promoviendo mediante el poder regulatorio y terminan llevando a las empresas en la dirección equivocada. Cuando el presidente Trump me llamó, Dios, mencionó 15 o 20 prioridades con claridad. No estaba leyendo de una hoja, todo era de memoria. Y si le hubiera retado a darme 50 ideas más sobre qué hacer con esta agencia para mejorar la economía, estoy seguro de que habría podido hacerlo. Impulsar las políticas de América Primero es una de las razones por las que el presidente Trump fue elegido. Tenemos que hacer a América grande de nuevo. Y a menudo, cuando habla de eso al final de sus discursos, también se refiere a hacer que nuestro país sea próspero otra vez. Es algo en lo que cree profundamente. Estos serán 4 años grandiosos para América. No se trata solo de un gran día 1 o de unos grandes primeros 100 días. Tengo el presentimiento de que estamos al borde de lo que podrían ser los mejores 4 años que hayamos visto de cualquier presidente en la Casa Blanca. En esa misma línea, Trump podría, el primer día, sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima. Para que lo tengan en cuenta, Biden, en su primer día en el cargo, reincorporó a Estados Unidos a los Acuerdos de París. Por lo tanto, no sería sorprendente que Trump, en su primer día, volviera a retirarnos de ellos. Pasando del medio ambiente, el siguiente tipo de orden ejecutiva podría estar relacionado con los aranceles. Durante su campaña, el presidente Trump prometió imponer aranceles a bienes provenientes de varios países, incluyendo China y México. Su argumento era que esos aranceles mantendrían los empleos manufactureros en Estados Unidos, reducirían el déficit federal, ayudarían potencialmente a bajar el precio de los alimentos y contribuirían a la seguridad nacional. Sobre este último punto, mientras daba un discurso en Carolina del Norte antes de las elecciones, Trump dijo lo siguiente sobre los aranceles a México. Estamos siendo invadidos por México. Pero ahora tenemos una nueva presidenta en México. Supongo que una mujer muy agradable, dicen. No la he conocido. Y voy a informarle el primer día o incluso antes que, si no detienen este ataque de criminales y drogas entrando en nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envían a los Estados Unidos de América. En cuanto al tamaño de los aranceles, Trump ha mencionado diferentes números en distintas ocasiones durante la campaña, incluyendo un 10% de arancel general a todos los bienes que ingresan al país, un 60% de impuesto a las importaciones de bienes provenientes de China, así como un 25% a todos los bienes provenientes de México. Ahora bien, si podrá hacer esto unilateralmente con solo una orden ejecutiva es algo incierto. En teoría, necesitaría que el Congreso aprobara este tipo de aranceles. Sin embargo, eso no necesariamente sería un obstáculo, porque tal como ocurrió en el año 2018, podría, en teoría, evitar al Congreso citando la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Según el Servicio de Investigación del Congreso, esta sección de la ley le da al presidente en funciones el poder de ajustar aranceles en importaciones que puedan afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual, para su referencia, es exactamente lo que Trump hizo en 2018, cuando impuso aranceles al acero y al aluminio. Además de los aranceles,
también está la posibilidad de otorgar indultos a los detenidos relacionados con los eventos del 6 de enero. En múltiples ocasiones durante los últimos 2 años, el presidente Trump ha mencionado la idea de indultar al menos a algunos de los prisioneros vinculados a los eventos del 6 de enero de 2021. Aquí hay un breve montaje de Trump hablando sobre este tema en varios lugares. Si me postulo y si gano, trataremos a esas personas del 6 de enero con justicia. Las trataremos con justicia. Y si se requieren indultos, les daremos indultos porque están siendo tratados de manera muy injusta. ¿Indultará a los participantes del 6 de enero que fueron condenados por delitos federales? Estoy inclinado a indultar a muchos de ellos. No puedo decir que a todos, porque un par de ellos probablemente se descontrolaron. Mi respuesta es que, si llego al cargo, lo más probable es que indulte a una gran parte de ellos, ya sabes, y será muy temprano. Bueno, muchas gracias. Y ven el espíritu de los rehenes. Y eso es lo que son rehenes. Han sido tratados terriblemente y de manera muy injusta. Y ustedes lo saben, y todos lo saben, y vamos a trabajar en eso pronto. El primer día que lleguemos al cargo vamos a salvar a nuestro país. Vamos a trabajar con la gente para tratar a esos patriotas increíbles. Y ellos fueron y son patriotas increíbles. Puedes ver el espíritu animando. Ellos animaban mientras hacían eso, y lo hicieron en prisión, y es una vergüenza en mi opinión. En total, más de 1.500 personas han sido acusadas en relación con los eventos del 6 de enero. Como presidente, Trump podría indultar a cualquiera condenado en un tribunal federal. De hecho, si aún no han sido condenados, el presidente en funciones podría simplemente ordenar al fiscal general que retire el caso y detenga la persecución judicial en curso. Según las declaraciones recientes de Trump, eso es algo que probablemente hará al inicio de su nuevo mandato. Y, hablando de procesos judiciales, otra acción muy probable del presidente Trump el primer día será despedir a Jack Smith. De hecho, en una entrevista con el presentador de radio Hugh Hewitt en octubre, poco antes de las elecciones, Trump dijo lo siguiente sobre Jack Smith. Es tan fácil, lo despediría en 2 segundos. Sin embargo, aquí es donde las cosas, se podría decir, se complican un poco. Jack Smith no fue nombrado por el presidente, por lo que Trump no podría despedirlo unilateralmente. Sin embargo, Trump podría ordenar a su Departamento de Justicia que retire a Jack Smith. Hacerlo liberaría inmediatamente a Trump de 2 casos importantes presentados en su contra: el caso de los documentos clasificados y el caso del 6 de enero. Ambos casos han estado en un limbo legal por diferentes razones, pero remover a Jack Smith podría eliminarlos por completo. Sin embargo, y esto fue planteado en esa entrevista con Hugh Hewitt, si Trump despidiera a Jack Smith, incluso de forma indirecta, el Congreso podría tratar de someterlo a un juicio político por ello. Ahora bien, como resultado de las elecciones, ambas cámaras del Congreso están controladas por los republicanos, por lo que la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Pero incluso antes de las elecciones, Trump respondió a esa preocupación diciendo simplemente lo siguiente: No creo que me someterán a un juicio político si despido a Jack Smith. Vale la pena mencionar, sin embargo, que algunos de los otros casos contra Trump, como los de Nueva York y Georgia, son casos a nivel estatal y local, sobre los cuales Trump no podría hacer nada como presidente en funciones. Sin embargo, también se debe notar que esos casos ahora tendrán que ser suspendidos hasta al menos enero del año 2029, cuando Trump deje el cargo. Y eso es todo en cuanto al lado de los procesos judiciales. Ahora, regresando al día 1, finalmente está el tema del estado administrativo. Durante su campaña, específicamente en marzo de 2023, Trump publicó un video detallando sus planes para, cito, desmantelar el Estado profundo. En este video, presentó 10 pasos concretos que su administración tomaría para lograr ese objetivo. Esos 10 puntos pueden verse ahí en pantalla. En relación con nuestra discusión de hoy, el punto número 1 de esa lista podría lograrse el primer día. Ese primer punto dice lo siguiente, cito, reemitir inmediatamente mi orden ejecutiva del año 2020 que restaura la autoridad del presidente para remover a burócratas deshonestos, también conocida como Schedule F. Así es como funcionaría el Schedule F en la práctica. Dentro del gobierno, hay cientos de nombramientos políticos que llegan al cargo con una administración y luego dejan el cargo cuando la siguiente administración toma el poder. Sin embargo, además de estos cientos de nombramientos políticos,
También hay decenas de miles de lo que se conoce como burócratas de carrera, quienes trabajan en el gobierno independientemente de la administración. Ellos permanecen en sus cargos sin importar si hay un demócrata o un republicano en la Casa Blanca. En teoría, estas decenas de miles de personas son consideradas empleados apolíticos con el conocimiento técnico y la experiencia necesarios para desempeñar sus trabajos específicos y mantener al gobierno en funcionamiento de una administración a la siguiente. Sin embargo, el Schedule F daría al presidente la capacidad de convertir a algunos de estos burócratas de carrera en nombramientos políticos, haciéndolos más fáciles de despedir y permitiendo un cambio con una nueva administración. Esencialmente, esto eliminaría las protecciones laborales para muchos de estos empleados federales y crearía una nueva categoría de empleados políticos. Según un análisis, este único cambio podría afectar a aproximadamente 50,000 empleados federales. Y siguiendo esa misma línea, el presidente Trump recientemente emitió un comunicado anunciando que tanto Elon Musk como el señor Vivek Ramaswamy liderarán algo llamado el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Este nuevo departamento no será una agencia federal, sino que operará fuera del gobierno federal. Su función será ofrecer consejos y orientación a la Casa Blanca sobre cómo administrar de manera más eficiente y llevar a cabo reformas estructurales en todo el sistema. Y ahí lo tienen. Estas son las 8 acciones ejecutivas que el presidente Trump probablemente tomará el primer día de su nueva administración, al menos según las declaraciones que pudimos recopilar de su campaña. Si creen que omitimos algo, por favor, déjenlo en la sección de comentarios. Estoy seguro de que la gente lo agradecerá. Además, en The Epoch Times creamos una herramienta en línea muy interesante. Es una herramienta que rastrea todos los nombramientos del gabinete para el segundo mandato de Trump. Cada vez que se anuncie un nuevo nombre, se añadirá al gráfico. Debajo de cada nombre, se incluye un resumen sobre esa persona en particular. Si quieren echarle un vistazo, dejaré un enlace a esa herramienta de rastreo. Estará en la caja de descripción abajo. Hasta la próxima, soy su anfitrión, Roman, de The Epoch Times. Manténganse informados. Y lo más importante, manténganse libres.